petróleo vuelve a estar en el centro de la economía mundial. En las últimas semanas, la escalada militar en Irán ha sacudido los mercados energéticos y ha provocado fuertes movimientos en el precio del crudo. Analistas advierten que la guerra podría interrumpir una parte importante del suministro mundial de petróleo, generando uno de los mayores shocks energéticos recientes. El impacto ya se siente en los mercados. El precio internacional del petróleo ha superado los $100 por barril, un nivel que no se veía desde 2022, impulsado por el temor a interrupciones en la producción y en las rutas estratégicas del transporte energético. Desde el 1012 Lab, soy Laura Echandía y esto es Saberes Económicos para entender el petróleo, la guerra y sus efectos en los mercados globales. Este es un podcast de la Facultad de Ciencias Económicas. Saberes económicos para nuevas realidades. Les damos la bienvenida. En este primer episodio de Saberes Económicos nos acompaña el profesor Ramón Javier Mesa Callejas. Él es integrante del grupo de macroeconomía y es analista económico con quien analizaremos la coyuntura actual, su impacto en la economía y los retos que enfrenta el país en materia energética. Profesor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Laura, un buen día para ti y para todos los que nos están observando. Y antes de entrar en el análisis de la coyuntura petrolera, vamos a contarles de este nuevo espacio académico de conversación y divulgación. Y para eso hablamos con el decano Jair Albeiro Osorio, quien nos contó acerca de este espacio. Hola, la Facultad de Ciencias Económicas decide crear este espacio podcast Saberes Económicos como un dispositivo académico de divulgación que permita traducir conocimiento especializado en análisis comprensible y pertinente para públicos más amplios. Las ciencias económicas producen diagnósticos rigurosos sobre fenómenos que con frecuencia no llegan oportunamente a la ciudadanía. Este espacio busca conectar el rigor académico nuestro con la coyuntura, aportando lectura crítica, plural y fundamentada de los temas propios de las ciencias administrativas, las ciencias contables y, por supuesto, la economía, que inciden directamente en las decisiones tanto públicas como privadas. Saberes Económicos cumple una función de mediación entre la academia y la sociedad. No se trata solo de divulgar resultados de investigación, sino de contextualizarlos, debatir sus implicaciones y mostrar cómo dialogan con los problemas reales. Los invitamos para que disfruten y sea de su total interés este valioso espacio que hemos creado para todos ustedes. Muchas gracias. En Saberes Económicos queremos poner el conocimiento de la facultad al servicio de la comprensión de los grandes temas económicos de nuestro tiempo. Y uno de esos temas, sin duda, es el petróleo. Profesor Ramón Javier, gracias por ayudarnos a entender este tema que está pues, justo en la mira de la economía mundial. Los ataques de Israel a la infraestructura petrolera iraní han disparado sus precios e incluso ha llegado a los $120, a rozar los $120 el barril en mercados como los asiáticos. Pero en general, ¿cuáles son entonces esos efectos que estamos viendo en la economía mundial con este tema del petróleo? Bueno, sin duda esto es un acontecimiento, digamos, inesperado en lo que es la dinámica económica actual. Inesperado porque pues, la magnitud de esta confrontación puede tener efectos efectos nocivos sobre el desempeño de la economía mundial. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que hay dos asuntos claves para poder entender y comprender este tema que es militar, político, lo que llaman algunos de la geopolítica mundial. Correcto. En Asia vienen sucediendo una serie de conflictos. Desde hace rato, pues este no es el primer conflicto, esto es un conflicto que tiene ya una historia reiterada
en esta zona, pero hoy tiene una connotación especial, pues porque en el medio está Estados Unidos. Estados Unidos está asumiendo un papel protagónico en este conflicto entre Israel e Irán, y eso obviamente marca un comportamiento un poco distinto. ¿En qué se trata? Como tú lo has mencionado, esta confrontación puede pasar factura a la economía mundial dependiendo de la intensidad y si este conflicto se va a prolongar o no. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque en los últimos días hemos visto una escalada importante de los precios del petróleo, pero no estamos seguros si esos mayores precios que se observan en los mercados globales se van a mantener o no. Correcto. Por eso hay que diferenciar, porque este conflicto se puede desescalar, o sea, se puede cerrar en los próximos días resultado de la intensidad del conflicto militar, pero se puede prolongar. Y si se prolonga, por supuesto que va a tener unas implicaciones muy fuertes en la economía mundial. Empezando por el hecho, y tú lo mencionabas, o sea, eso es una zona geográfica muy sensible. ¿Por qué? Porque por esa zona que es propiedad de Irán, el famoso estrecho de Hormuz, pasa el 21% de la oferta mundial de petróleo. Y eso le da una característica funcional. Y el 15% de la oferta mundial de gas. Entonces, en tal sentido, la agudización de este conflicto, con las connotaciones que eso tiene de lo militar, obviamente va a generar un cambio brusco, una restricción de oferta en estos dos recursos que va a afectar los precios. En la medida en que se va a limitar la oferta, la demanda es creciente, entonces vamos a tener una escalada de los precios muy fuerte, en este caso del precio del petróleo y del gas. Ese es el primer resultado de este asunto. Eso es lo que llaman algunos un estrangulamiento geográfico estratégico para la humanidad, que va a encarecer el precio del petróleo como resultado de probablemente el cierre que haga Irán de este estrecho, un estrecho que más o menos tiene cerca de 32 kilómetros de ancho y que sin duda puede generar cualquier desbalance en el hecho del tránsito. Entonces vamos a tener un efecto muy brusco en el precio del petróleo que se va a trasladar al precio de la gasolina a nivel mundial. Y eso a su vez va a afectar los costos de transporte. Todo el sistema de transporte mundial se va a ver afectado por eso. Si el precio del petróleo esta semana escaló de 80 a casi a 110, 120, pues se llegó a cotizar eso. Entonces eso genera un nerviosismo muy grande en los mercados globales, que de continuar esta confrontación vamos a enfrentar una coyuntura muy adversa para los precios. Vuelvo y repito, petróleo, gasolina, el gas, eso afecta a los costos de transporte y ahí vamos a tener una incidencia muy fuerte en el precio de los alimentos, en el precio de los insumos, y por supuesto eso va a generar una inflación global que puede ser muy complicada de detener. Eso sería pues como una primera parte de efectos. Digamos, suben los precios y se dispara la inflación, sobre todo del tema de alimentos. Profesor, precisamente usted todas esas cosas que usted mencionaba, los ataques, el cierre del estrecho de Hormuz, y eso pues provocaría entonces el alza en los precios y eso afectaría la economía, sobre todo de los países compradores en su mayoría. Pero hay analistas que dicen que hay también quienes se beneficiarían de esta situación, por ejemplo, en el caso de Rusia. ¿Usted cree que puede Rusia, en este caso, pescar en este río revuelto de la situación, o es posible que sí haya un beneficio para ciertos países con precisamente el alza de los precios? Mira, casi siempre hay ganadores y perdedores, claro. Pero hoy la humanidad, la economía mundial pierde. Okay. ¿Por qué pierde? Porque como tú lo mencionas, claro, habrán países que se pueden beneficiar de esos mayores precios, pero esto tiene unas externalidades, o sea, unos efectos que afectan la canasta familiar de todas las personas en el mundo. Si el precio del petróleo se traduce al precio de la gasolina, un incremento en el precio de la gasolina
obviamente afecta costos de transporte, eso se carga a los precios finales, entonces vamos a tener que la comida va a estar más cara, los alimentos, los insumos, y la inflación obviamente va a ser un fenómeno global, no solamente de los ganadores y los perdedores. Y sigue una cosa muy importante, que es la segunda parte de estos efectos. Después de que haya inflación, los bancos centrales de todo el mundo, inclusive el que tú mencionas de Rusia, van a tener que subir las tasas de interés. Es más, Rusia tiene un problema, Rusia está metido en un conflicto, en una guerra con Ucrania. Claro. Allá la inflación viene creciendo. Y que tiene sus propios efectos también sobre Claro. los efectos del Entonces, gas y del petróleo. A nivel global, diríamos, hay inflación, las tasas de interés van a subir por la incertidumbre y por estos mayores precios que observamos de estos recursos naturales, y eso va a hacer que los bancos centrales tengan que subir las tasas de interés. Y ahí vienen como los efectos colaterales que son inevitables en todo el mundo. Suben las tasas de interés, baja la inversión, se castiga el consumo, baja la actividad económica que se mide a través del Producto Interno Bruto y vamos a enfrentar una recesión global. O sea, a mi modo de ver, este conflicto, si se prolonga, puede generar lo que llamamos nosotros los economistas un fenómeno de estanflación. Correcto. ¿Y qué es la estanflación? Inflación con bajo crecimiento. De hecho, antes, las perspectivas de crecimiento, antes de que este conflicto reventara, mostraban una suerte de ralentización, es decir, la economía mundial viene creciendo de manera muy lenta. Entonces, lo que va a suceder, vuelvo y repito, si este conflicto se prolonga, es que vamos a entrar en una senda de recesión que puede ser muy complicada de devolverse, en el sentido de que esto va para largo. Profesor, recientemente precisamente como una respuesta a ese nerviosismo por la inflación o la estanflación que se pueda presentar a raíz de esta escasez en el suministro del petróleo, los países de la Unión Europea han planteado liberar sus reservas de petróleo. ¿Esto cree usted que en qué tiempo de pronto se pueda realizar y eso cómo afectaría precisamente, si podría contener de alguna manera el alza de los precios? Sí, esa es una estrategia digamos, de corto y mediano plazo. Sobre todo, reitero que la durabilidad de este conflicto va a determinar si los países efectivamente sacan sus reservas para aminorar ese incremento en los precios. Recuérdese que por ahí en el 2023 también tuvimos un fenómeno similar, donde el precio del petróleo también tuvo una escalada muy fuerte. Entonces, esto no es un asunto nuevo. Esto es un asunto que ya se ha dado en otros auténticos. Pero eso es una estrategia de los gobiernos, liberar reservas un poco para estabilizar los precios. Pero yo creo que es importante tener en cuenta que estos episodios realmente, como lo decía hace un minuto y tú lo has reiterado, generan un impacto global muy fuerte. En el caso colombiano, pues ya que estamos, seguramente tú me vas a hacer esa pregunta, Colombia obviamente va a sufrir los embates de esto de dos formas. Una, positivamente, porque Colombia es un país que exporta petróleo. Así no estemos exportando mucho petróleo por las restricciones que tenemos de los últimos años en el país, eso va a generar un mayor valor de las exportaciones y eso va a ser muy importante para la caja de Ecopetrol, que es, digamos, la empresa que mayor cantidad de petróleo exporta. Entonces va a tener un efecto positivo para Ecopetrol y a su vez para las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque Ecopetrol va a tener la oportunidad de tributar más y esa mayor tributación son ingresos. Le doy un dato, en Colombia los ingresos del Estado dependen cerca de un 20% de lo que pasa con el sector de hidrocarburos. Entonces vamos a tener un efecto positivo por el lado de la caja de Ecopetrol, que se va a ver beneficiada y eso sin duda va a ayudar un poco a las finanzas del Estado. Pero por otro lado, lo que decíamos al principio, y la inflación, ¿quién detiene la inflación? Entonces ahí es donde viene la política del Banco de la República de tener que subir las tasas de interés para evitar este rebrote inflacionario. Que dicho sea de paso, este es un rebrote inflacionario totalmente exógeno. Y ahí está demostrado que la política monetaria pues obviamente no tiene mucho campo de acción. ¿Por qué? Porque pues esto no depende mucho de la demanda, pero sí
el incremento en el costo de vida va a afectar la demanda de los hogares en el país. Profesor, y Colombia tiene adicional un tema, y es que somos vecinos de Venezuela y hay en este momento unas acciones del presidente Trump sobre Venezuela que también pueden determinar de alguna manera la coyuntura internacional del petróleo y que podría afectar a Colombia, ¿o no? Es posible. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el petróleo que produce Venezuela y el petróleo que se produce en el Medio Oriente y el petróleo que se produce en Colombia. Correcto. El petróleo de Venezuela es un petróleo de otras calidades, un petróleo más pesado, muy distinto. Entonces, es un petróleo que tiene un tratamiento un poco diferente, aunque a la larga pues, puede ser importante como paliativo para el tema de los precios, sobre todo porque en Estados Unidos, pues, por este control que tiene ya de Venezuela, pues podría aprovechar esa ventaja. Pero sin lugar a dudas, Laura, aquí estamos ante un evento que no va a ser fácil de controlar si los gobiernos no generan unas estrategias para evitar que este conflicto siga creciendo. Correcto. O sea, la humanidad sale perdiendo, los mercados financieros están hoy totalmente desajustados y creo que eso es un asunto que debe ser objeto de discusión en las grandes esferas políticas para evitar que esto siga. Yo creo que del resultado militar y y si se llega a unas negociaciones de manera más rápido, pues podríamos evitar una catástrofe en la economía un poquito distinta si no se hace nada. Bueno, profesor, entonces para concluir, esta situación depende de su durabilidad, pues del tiempo Correcto. Que permanezcan estas crisis militares en esas regiones importantes para el petróleo. Pero podemos ser optimistas, pesimistas. ¿Cómo la ve usted para el futuro próximo en esos temas? Pues eso depende mucho de qué lado estemos. Los empresarios me imagino que deben estar preocupados por el tema de lo que eso representa para sus costos. Los hogares de alguna manera también nos debemos de preocupar, aunque esto es un efecto como muy indirecto. Yo creo que lo importante hoy es estar calmados. Yo creo que monitorear esta situación va a ser importante para las empresas, para el gobierno, para los mismos hogares, porque hoy sin duda necesitamos entender que toda esta macroeconomía global tiene incidencia en todos los agentes económicos. Entonces yo diría que hoy en día tenemos que diseñar una estrategia como en 3 frentes, y lo digo para todo tipo de agentes. Uno, la planificación financiera. Yo creo que hay que estar preparados financieramente en la medida en que podamos. Creo que es muy importante entender que esto va a generar un efecto muy fuerte en la liquidez y en el bolsillo, no solamente de las empresas, sino también de los hogares. Entonces hay que tener un colchón financiero que permita amortiguar esto. Hay que tener estrategias de diversificación, sobre todo para aquellos ahorradores que tienen activos. Fíjate que hoy el precio de las acciones para algunas empresas va a crecer, pero para otras va a disminuir. Entonces hay que tener como esa mezcla adecuada de diversificación de activos para confrontar esto. Y lo tercero, hay que estar preparados con estrategias, y sobre todo las estrategias de cambio, de diversificación, porque es evidente que estos escenarios globales nos están mandando señales de que evidentemente esto tiende a cambiar. Ahora bien, tengas en cuenta que así el precio del petróleo esté en los niveles que esté, por encima de $100 o esté por debajo, todos los días nos tenemos que levantar a trabajar, a producir y a vivir. Por lo tanto, la receta es estar monitoreando estos asuntos para evitar unos costos severos en la calidad de vida de todos nosotros. Profesor Ramón Javier, muchas gracias por ayudarnos a comprender esta coyuntura actual del petróleo, y pues él fue el profesor Ramón Javier Mesa, que es del grupo de macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Profesor, muchas gracias. A nuestra audiencia la invitamos a seguirnos. Cada semana abordaremos un tema de actualidad con el apoyo de profesores e investigadores de la facultad, con el propósito de aportar contexto, análisis y herramientas para comprender mejor los fenómenos económicos que impactan a nuestras sociedades. Este podcast es realizado por la Facultad de Ciencias Económicas
con el apoyo del 1012 Lab, Centro Integrado de Laboratorios de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Síganos en redes. Nos encuentran en Instagram como @económicas_UDA, en X @económicasUDA, en Facebook Facultad de Ciencias Económicas UDA, en YouTube Ciencias Económicas UDA. Gracias por escuchar.